Entonces hay una parte que tiene que ver con los balances. La verdad, en cualquier proceso, cuando ustedes tienen algo en ingeniería de proceso, lo, lo concentran o lo separan. O sea, el caso de una planta osmosis, si uno ve el diagrama que está acá más abajo, claro, tomó un producto que tenía una composición F, que es la composición, por ejemplo, del agua de mar o un brine, y sacó un permeado. Entonces, en este caso, el permeado del agua, pero uno también lo podría ver como producto las sales que concentró. Entonces concentró sales a la larga, pasó, de hecho las concentró el doble. Entonces es importante entender el concepto de balance. Balance es, digamos, global y por componente, total y componente. Y esto es válido para lixiviación, para flotación. Caso típico que uno ve en concentración de minerales, uno dice acá, este es un equipo que acá concentra, no es que salga por la cola, aquí concentra. Aquí tiene una alimentación F con una ley de un componente SUI que puede ser titanio, cobre, lo mismo en el caso de las plantas osmosis, puede ser sodio, cloruro, el concepto componente. Y aquí sale un concentrado, en este caso concentramos la especie. Y por aquí sale una cola o los materiales empobrecidos, TI. Entonces aquí se cumple el balance global y balance por componente y ocurren un par de cosas interesantes que si bien lo ocupamos más en la parte de mineral processing, te voy a mostrar cómo lo ocupamos acá en osmosis para entender que con el solo hecho de medir las composiciones, no las masas, las composiciones, son las leyes, las composiciones, cuántos ppm, TDS, yo puedo hacer claramente el balance global, también el balance por componente. Quiero insistir en esto que son varios posibles elementos o tamaños, o un tamaño de un elemento, o un ion en el caso de planta osmosis. Entonces yo aquí juego un poquito, voy a definir que el yield o split másico, como la masa se dividió, masa las toneladas por hora, en este caso voy a hacerlo referido a la masa que salió por concentrado relativo a la alimentación, siempre la voy a poder expresar resolviendo esto. Fíjense que es el delta que hay entre la composición de alimentación dividido, esto le llamamos el yield y esto es válido para todo componente. ¿Qué gracia tiene esto? Que me permitiría ajustar, porque a veces uno al medir se equivoca, tiene un error al medir, tiene un CI más menos un delta. Entonces uno, el otro tema no hacer reconciliación de datos, lo mismo para temperatura, balance, pero este es el concepto. Y después si quiere saber cuánto recuperó de un elemento particular, tiene que aplicar otro concepto que es el enriquecimiento. El enriquecimiento por un componente. ¿Cuántas veces un elemento X se enriqueció? Entonces la ley del componente X dividido por la ley de alimentación. ¿Y cuánto recuperó de un elemento particular? Noten el subíndice I que coloco acá, refiriéndose que por componente va a estar dado por el enriquecimiento I por el yield, que no tiene subíndice porque es válido para todo componente, es único. Podría colocarle su I, pero si lo hago con otro material debería darme el mismo, si no tengo que reconciliar. O colocar un I reconciliado. Reconciliado. Bueno, y llegan a la ecuación típica que seguramente ustedes ya han visto los que están en esto. Este es T, ¿cierto? Es el mejor esfuerzo por T. Siempre se divide por la composición más baja. ¿Ok? Este es cuánto del elemento de interés recuperé en mi concentración. Esto es cuántas veces se enriqueció. Y esto es cómo se dividieron las masas totales. Es el split factor. Entonces son conceptos que aplicamos en ingeniería química, en balance de materiales, que si no lo tienen es bueno que lo revisen ahora. Es la corriente de alimentación, o sea, la composición de la corriente de alimentación menos la del Depende cómo hagas el balance. Si me concentro en sales, si voy a hacer un balance solo por los iones, y lo voy a ver, el yield sería el split másico por donde se fue la sal, sería en este caso el rechazo sobre la alimentación. Si hago un balance por agua, me concentro en las concentraciones del agua, el yield va a ser el permeado, la masa permeado dividido por la masa de alimentación. Ahora, esos dos sumados te da uno. Uno menos el yield de uno de los formas que hice el análisis me da el complemento, siempre. ¿Ya? Lo importante es entender el mono que estamos hablando acá. Lo voy a ver con permeado acá, si esto era introductorio para que vieran cómo es
Claro, entonces en este caso, bueno, este es el ejercicio, aquí te vamos a explicar, hola, rápidamente, que aquí hay otro elemento más. Medir conductividad es lo mismo que medir concentración. Esa es la gracia que tiene los iones. O sea, con un conductivímetro uno saca las partes por millón de iones y hay, digamos, una calibración que se tiene que hacer, porque depende del tipo de iones, si es calcio, magnesio, si es cloruro. Yo podría medir conductividad, el índice de los ppm que tengo de ácido sulfúrico, pero una curva particular del ácido sulfúrico es una curva particular del hidróxido de sodio. Tiene que ver con la capacidad de conducir de cada ion. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, que es de una prueba, tener una planta que te hacen cuánto te producen. Este que está acá es la salinidad inicial, 35.000 microsiemens. Confunde, claro, como podrían ser los ppm, porque en realidad el agua de mar tiene 35.000 ppm y del orden de 50.000 microsiemens, centímetros, ¿ya? El agua de mar tiene 3,5% de peso en iones, eso es, ¿sí? Eh, entonces aquí dice diseño inicial tiene una conversión GIL, rendimiento. Este rendimiento estamos refiriendo al rendimiento másico, ¿ya? Que podría ser parecido al recuperación porque prácticamente es agua, hay un 3% que con un consumo de energía de 3,5 kW por metro cúbico de permeado. El consumo de energía se refiere a cuánto produce. Entonces, si por cualquier caso yo aumento la producción de permeado, si tengo más permeado, siempre el consumo de energía se va a mantener, por costo, perdón, va a bajar, el costo va a bajar porque aumenté lo que estoy produciendo. Entonces no hay que darse mucha vuelta acá. Si aumenté en un 3% el permeado, lo que yo voy a reducir en energía va a ser el mismo valor, pero dividido en 1,03, porque estoy produciendo más. Mi base de cálculo, que es el permeado, es lo que se reduce, eso es lo que va a llegar. O sea, no hay que darse mucha vuelta. Lo mismo los costos, porque tú con las mismas condiciones estás produciendo más. Entonces, de una forma de ver que está calculado por metro cúbico permeado. Entonces, si yo te digo aumentar un 5% el metro cúbico permeado, obviamente me baja el costo energético unitario porque estoy aplicando la misma energía, más o menos. Ese es el concepto, ¿se entiende? No hay que darle mucha vuelta. Y aquí te dicen, claro, pues si tú aumentas la temperatura, lo habíamos estudiado, aumenta en un 3% el yield, y eso es así. Y ahí vamos a explicar los factores. Pero quedémonos en esto, es súper confusing aquí, porque por ejemplo, cuando quieren relacionar los Total Dissolved Solid, que son los ppm, un miligramo litro es lo mismo que un ppm, es lo mismo que un gramo por tonelada. ¿Ya? Hay un tema ahí que se aproxima a la densidad, pero un ppm va a referirnos legalmente a un gramo por tonelada. Eso es lo que es. Podemos aproximarlo a un miligramo litro o un gramo por tonelada, un gramo por metro cúbico. Entonces aquí está el cálculo, pero fíjense, no se confundan, dice microsiemens metro. O sea, ojo con las unidades, microsiemens metro. Entonces si uno ve este factor que uno tiene acá, es punto 18. Si uno saca el 1 sobre 18 te da como 500, te da como 5,5. ¿Ya? Pero el factor es el factor que relaciona medir conductividad, que es conductividad eléctrica, con los ppm siempre son más, no sé, perdón, all the way around. La conductividad siempre es más. El agua de mar es 3,5, la conductividad del agua tiene 3,5, 35.000 ppm y de conductividad tiene 50.000. ¿Ya? Entonces aquí para quedarnos en corto, esto lo saqué nomás de distintas referencias. Si yo tengo los pp, la conductividad del agua de mar, 50.000, conductividad del agua, chequen ustedes su computador. La conductividad del agua no es 50.000. Por punto 6 me da los 3,5% ¿sí? Entonces siempre puedo medir los ppm, ¿ya? Para el caso del agua de mar, aceptamos el punto 65, ahí no se confundan con las unidades. Aquí está en milisiemens, acá está en microsiemens, por cuánto tienes que multiplicar. Normalmente trabajamos en microsiemens, por tanto la conductividad está en 30.000, 40.000, un agua potable está en 500 microsiemens, 300 microsiemens. Ya hay que manejar ciertos datos nomás. ¿Estamos? Entonces aquí, ya lo habíamos visto esto antes en las presentaciones previas, pero es para reforzar que van a haber distintas literaturas, no se confundan con la unidad. Y esto que está acá, el factor de conductividad, que un factor de conductividad es cada 10 milisiemens. 10 milisiemens es un factor de conductividad. Entonces aquí, para tener en la mente, siempre agua de mar conductividad y saben que un 3,5%. ¿Ok? Volvamos aquí al balance. Se hace el mismo balance que uno hace en cualquier proceso químico, le acababa de explicar antes que llegaran los que llegaron recién.
Lo hicimos acá para el caso de una planta concentradora que tiene cobre, molibdeno, fierro, da lo mismo. Cuando hablamos de componentes, aquí estamos hablando de sodio, cloruro, sulfato, da lo mismo que componente. Y este balance se cumple independientemente de cada componente. Hay que entender que si uno mide cloruro, tiene un error al medir. Al sacarla, en realidad son tres errores. Al sacar la muestra, al prepararla para poder medir o no, químico. Y después al colocarla en el instrumento. La sumatoria de esas tres varianzas me da la varianza de la medición. ¿Ya? Eso tiene un más menos delta. Y aquí lo que hacemos es una reconciliación de datos. En minería, en mineral processing lo hacemos mucho. Acá no nos hemos metido en este tema. Es interesante meterse en reconciliación en planta de osmosis, que es consecuencia de medir esta variable que tiene incertidumbre. ¿Ya? Entonces, en este caso, el primer balance que se hace acá, claro, uno dice, perdón, los 35.000, ¿por qué por punto 8? No me acuerdo por qué por punto 8. Para sacar la conductividad, ¿ya? Aquí yo ocupé ese factor. Siempre te damos el factor de conversión, porque lo tenía en conductividad, ¿ya? Y al hacer el balance, me da efectivamente que la recuperación es del orden de 69,5 cuando lo calculo, ¿ya? Aquí está calculado este yield respecto de el agua que estoy recuperando, ¿ya? Aquí efectivamente le hago el ejemplo un poco al revés. Aquí hice un ejemplo en Excel, están con los números, lo hice hoy día en la mañana, para que ustedes vean acá. Entonces aquí me di ppm, aquí me di 35.000 ppm, que es lo que tiene el agua de mar. El ejercicio anterior en 35.000 microsiemens, pero es solamente cambio de unidad, ¿no? Es otro valor, este es agua de mar. Entonces lo que yo tengo que buscar es, dado un yield, ahí está calculado el yield, dado un yield o un split básico, claro, aquí me puedo dar cualquier otro factor. En este caso dije, ¿sabes qué? No tengo. Claro, aquí dije, el yield es F menos permeado dividido en rechazo menos permeado. Y en ese caso, como te estoy refiriendo a la sal, va a ser la masa de rechazo dividido por la masa de permeado. Ahí me da el cálculo. Si aquí yo despejo, voy a llegar a que, claro, el permeado, esta fórmula, es yield por R, voy a agrandar un poquito. Claro, entonces aquí fui despejando, esta es la ecuación fundamental, pues descompuse yield, pues, ¿cierto? Entonces yield por R menos P por yield es F menos P. Y aquí me va a quedar que P, que es la composición del permeado, es función del yield, la composición del rechazo menos la composición de la alimentación, y con eso calculo los 500,4 ppm que me da el yield. Calculado, dándome un yield de 0,5 prácticamente. Con un yield de 0,5 me da ese valor de permeado. Si yo meto acá el permeado y recalculo con estos tres datos, me da el mismo valor. Ese es el yield respecto a los iones, ¿ok? Esto es porcentaje sal. Entonces, ese es el balance que vamos a hacer, lo vamos a hacer por sales siempre, ppm, ¿ya? No por conductividad, tengo que pasarme de conductividad a ppm. Y si yo lo hago al revés, lo hago aquí para entender un poquito más, yo sé que de sales tengo 3,5% masa, ¿sí? De masa. Y como calculé acá los 500 ppm, sé que es 0,05%, lo calculé de nuevo. Y tengo que son los 70.000 ppm, son 7% de la masa en el rechazo. ¿Te fijas? Esta es la alimentación, el permeado y el rechazo. Pero el complemento, 100 menos esto me va a dar cuánta agua tienes. Entonces la alimentación tiene un 96% de agua, tu permeado tiene prácticamente todo el agua y tu rechazo todavía tiene harta agua. Si yo hago el mismo cálculo, saco el yield, que sería la masa de permeado, 99,99, sobre la alimentación, ¿por qué me da 0,5? Me equivoqué, que era algo. Perdón, esta es la composición. Si yo hago el mismo cálculo, y por favor háganlo ustedes, si calculan ustedes, aplican la misma fórmula, en este caso la fórmula sería, en este caso la fórmula pelo concentrado, en este caso sería, claro, sería F, mira, sería 96,5 menos 93, 96,5 menos 93,
dividido, paréntesis, en 99,95 menos 93. ¿Sí? Ahora, lo que es concentrado, digamos así, el agua, ¿cuánto te da? 0,5036, ese con todos los decimales, ya. Y si yo pesco el 0,5036 y lo sumo con el yield de la sal, que es 0,4964, me da 1, porque 1 menos P me da el otro. Perdone saltar tanto, es súper simple lo que estamos viendo, pero entender conceptualmente que yo puedo calcular el split másico del total solamente con las composiciones. Y aquí, entender que esta es la composición del aceite, la composición del agua. ¿Ya? Esto no se ve normalmente en osmosis, lo estamos viendo desde el punto de vista de ingeniería de proceso, que es válido para una lixiviación, es válida para una flotación. Era importante que manejaran esto. ¿Ya? De hecho, lo preguntábamos, jugamos, ¿qué pasaría con el permeado si cambia la recuperación porque aumentaste no sé qué, si se mantiene la composición de... ¿Ok? Ya, entonces, raya para la suma, ustedes son capaces de medir con conductividad, hacer un balance de una planta osmosis y automatizarla. Punto. Si miden las conductividades, que es lo que hicimos en la memoria Diego, del Dieguito, Correa, del Diego Correa. ¿Ok? Hace poco la terminamos esa memoria. Es el balance. ¿Qué pasa con la potencia? Claro, pues si aumentaste un 3%, aquí esto sería, la reducción de energía sería dividido en 1,03. Punto. No hay que darle mucha vuelta. Conceptualmente, ¿qué hace la temperatura? Claramente la temperatura, si tú lo subes un poco, va a aumentar el coeficiente de difusión. Ya lo saben, ¿cierto? Por tanto, va a penetrar más agua a través de la membrana. Baja la viscosidad de los líquidos en bajo Reynolds. La ecuación de Poiseuille es la que usamos para medir el flujo y es más dependiente de la viscosidad, ¿cierto? Aquí hay un detalle. Al aumentar la temperatura, tú reduces la resistencia mecánica. Por tanto, no le puedes levantar mucha presión, se te deforma la membrana y se empieza a deteriorar, ¿ya? De hecho, tenemos alguna foto que queda como impresa la membrana. No les traje la membrana. Mañana les puedo traer la membrana. Incrustaciones. Si tú aumentas los sales, si tiene mucho calcio y carbonato, evidentemente te va a hacer scaling, que es incrustación. Es distinto de biofouling, de contaminación por orgánica. ¿Se acuerdan que había una serie de formas en que se contaminan las membranas, cierto? Bien, el último punto, que es lo que está de moda, y acá es como una choreza, hemos hablado de esto, pero aquí hay un caso práctico, ahí está el paper, ¿lo pueden ver? Claro, típicamente tiene una planta de osmosis con varias etapas, tiene la parte de filtro arena, los filtros cartucho, después se va un tren de membrana, ¿cierto? En este caso está diciendo que entran 360 metros cúbicos hora y salen 108 de permeado. Una recuperación del orden del 40 y tantos por ciento, que pueden calcularla, ¿ya? Pero si se me ocurriera colocar una etapa intermedia de nanofiltración, donde no hay difusión, hay un proceso filtrado, que opera a mucho menos presión, esto opera entre 20 y 40 bar, esto opera a 65 bar, ¿ok? Logramos un permeado, entonces no es tan eficiente, un permeado un 65%, pasó harta agua pero con menos iones. El rechazo del orden de las nano, dependiendo del tamaño del ion, está en el 80%. En la osmosis inversa, 99,99% todos los iones. Si usted va a una data sheet, una ficha técnica de cualquier tipo de membrana, tienen que ver la membrana, te da que el rechazo es súper alto. Bueno, entonces aquí entra una salmuera que no tiene iones, o sea, tiene mucho menos iones. Al pasarla por osmosis, primero removiste todo lo que es microorganismo, te evitaste los químicos. Primera cosa. Todo lo que es bicho grande quedó atrapado ahí. Ocupa menos químicos. Y efectivamente producen más. Fíjate, para la misma cantidad producen más. Estos son datos, no son datos teóricos, son datos puestos en planta. Ya, una planta que opera así. O sea, la tendencia es cambiar un poquito esto a la parte química, integrar con nano o integrar con aire disuelto para flotar orgánico. Miren qué importante. Otro día vino el Albornoz, alumno, igual que usted, le iba más o menos, nomás le costó, le pueden decir. Él trabaja en plantas de agua y todo. Instalaron en el sur una planta de osmosis, no ellos, otras personas, y porque no hicieron bien el tratamiento previo, perdieron la planta. $1 millón botado a la basura. ¿Ok? Entonces él justamente valora todo lo que aprendió en este curso, porque ahora está trabajando en meter plantas de osmosis, está revisando los videos que habíamos hecho antes. Pero justamente hablamos de esto, hablamos de la nano, y yo le recomendaba para desinfectar usar ultra fine bubbles, por ejemplo. ¿Ya? Y lo más importante,
en las plantas osmosis, con esto termino este módulo, es el pre-tratamiento. Sin pre-tratamiento no va a funcionar la planta. La planta corre sola. ¿Ok? La planta, el resto de los módulos corre solo. Tú le removiste todas las cosas, va a funcionar súper bien. ¿Ok? Cerramos acá. ¿Alguna pregunta de esto? Entonces, yield es sinónimo de... ¿Cómo? Yield es sinónimo de rendimiento. Sí. Rendimiento másico. No confundir con recuperación, que es específico un componente. Yo podría tener la recuperación del cloruro. Si Gil es el sinónimo se intercambian, a veces hay documentos mal escritos. Gil, rendimiento másico.